Programa Macorís despierta la voluntad de todos, señores, y reiterar que porque lo bueno también se cuenta. San Pedro brilla. San Pedro brilla y está la invitación abierta para hoy, en el día de hoy, recibir a nuestros atletas medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esos héroes. Señores, uno no se imagina el esfuerzo que hay que tiene que tener un atleta para mantenerse y para lograr traer una medalla a nuestro pueblo, a nuestro país. Es una gran proeza. Yo creo que el Ministerio de Educación debió de tomar a estas figuras y debieron de tomar todas las portadas de los cuadernos que, que está proveyendo el Ministerio de Educación y debió de decretarse que todos los cuadernos que están circulando de manera comercial y pública lleven la portada de estos atletas. ¿Para qué? Para que nuestros niños lo conozcan, para que sepan que esos son nuestros verdaderos héroes. No aquellos que están cantando con malas palabras, denigrando a la mujer, diciendo cosas que le distorsionan la mente a los niños. Estos son nuestros verdaderos héroes. Así es que en el día de hoy vamos a recibir a nuestros atletas. Bueno, y ahora sí, nosotros nos vamos a dar la oportunidad de tener con nosotros al licenciado Fello Santana, quien es el invitado nuestro del día de hoy, quien es un experto en comercio exterior y además pues es un dirigente político que nos va a ayudar a tener una perspectiva de cómo andan las cosas. Buenos días, licenciado, ¿cómo se siente? Muy buenos días, primeramente darle las gracias por la invitación y nos sentimos muy a gusto de estar aquí en su programa. Bien, licenciado, usted que ha tenido vasta experiencia en términos aduaneros y que pues siempre ha habido se ha convertido en un cliché de que las cosas hace 6 años no existían y ahora existen. Y usted que obviamente fue parte interesada, ¿cómo usted ha visto el desarrollo de la gestión aduanera hasta este punto? Haciendo una comparativa, ¿ha sido una de las cosas que ha evolucionado el gobierno o se ha descuidado? Mira, a mí me gusta ser siempre objetivo. Claro. Y no voy a caer como ellos hacían la oposición en el gobierno pasado, que todo era malo. Hay cosas que tú puedes resaltar, pero ¿por qué tú las puedes resaltar? Porque se le ha dado continuidad a lo que el gobierno anterior venía haciendo en aspecto aduanero. Por ejemplo, el despacho 24 horas es importante para el sector comercial, a importadores y exportadores, pero todo eso se venía planificando. El asunto de integrar lo que es la inteligencia artificial a los procesos aduaneros también. El despacho 24 horas. Todos esos planes venían, incluso se puede buscar en las redes sociales y en la internet, que por eso es sumamente importante. Cuando el ex director de aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, había llegado a un acuerdo con Dubái para implementar lo que era el proceso de la inteligencia artificial para mejorar los despachos aduaneros. O sea, que la continuidad le ha permitido a ellos poder decir que han hecho algunos avances en aduana. Y también llamar la atención que cuando estuvo el proceso de la pandemia, los fletes subieron mucho. Y en aduana el flete es una parte integral importante para lo que es el pago de los impuestos. Si los fletes suben las recaudaciones aduaneras. Y ustedes veían todos los meses Yayo diciendo, aumentamos tanto. Pues era por el desbordamiento de los precios de los fletes, de los furgones, que le posibilitó el aumento de eso. No necesariamente por un buen desenvolvimiento directamente en aduana, sino que cuando tú tienes un componente importante de lo que es el valor en aduana para cobrar los impuestos, te iba a subir.
Después cuando los valores de flete fueron poniéndose al nivel que mandaba, entonces ellos ya no hacían la rueda de prensa porque las recaudaciones se le caían. O sea, ellos solamente dan informaciones cuando tienen algo que presentar. Y un Estado no se maneja así. Si hay informaciones que son negativas, usted tiene que darlas, porque el pueblo se merece tanto las informaciones positivas como las que no son, vamos a decir, positivas en ese momento. Bien, hemos visto también que, por ejemplo, el comercio exterior se ha ampliado bastante. Nosotros quisiéramos saber qué impacto ha tenido pudiéramos llamarle ambivalencia de Donald Trump, que en un momento determinado dijo que se le iban a aplicar aranceles a la República Dominicana, y recientemente pues también, no sé si por una penalidad, de algo que no íbamos acorde, nos subieron los aranceles. Pero ha habido todo un reacomodamiento del espectro mundial con esta subida repentina de aranceles de Donald Trump. ¿Cómo nos ha afectado eso a nosotros? Y el empuje también que tiene la administración ahora mismo de Donald Trump con respecto a que nosotros nos despeguemos un poquito más de China, tomando en cuenta que China también es prácticamente el proveedor del mundo en estos momentos. ¿Qué impacto ha tenido eso para nosotros? Bueno, esa medida que ha tomado el presidente Donald Trump, como usted acaba de decir, es una política de contraataque contra China, de atraer empresas a Estados Unidos, lo que le llaman un proceso de protección al comercio estadounidense, ponerle barrera comercial, vamos a decir, para que no esté entrando tanto producto chino al mercado estadounidense. Entonces eso también ha afectado a los países que hacen comercio con China como nosotros, que incluso tenemos un tratado de libre comercio, el de CAFTA, y Donald Trump no respetó ese acuerdo y nos han puesto aranceles. La primera partida fue creo que de 10%, pero entonces eso fue atacado en la justicia de Estados Unidos, incluso la Suprema Corte, y la Suprema Corte determinó que el presidente no puede imponer aranceles unilateralmente, que eso es un mandato del Congreso. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Buscaron otra ley para cuando esa medida ya tenían que quitarla, de una vez someter la otra, que aplica ahora un 12.5, nos está aplicando ahora un 12.5, o sea, aumentó de 10 a 12.5, lo que encarece nuestro producto cuando van a entrar a Estados Unidos. O sea, nuestros empresarios ahora tienen un costo mayor, tienen una competencia ahora más fuerte, porque le están cobrando más impuestos a la hora de entrar los productos de Estados Unidos. Sin embargo, hay países de Centroamérica que están pagando un 10, incluso otros que están pagando hasta 0. Pero el gobierno ha sido un poco, vamos a decir, dejado en eso, porque ya se tenía conocimiento de que iban a aplicar eso. Y si tú te fijas, el presidente corriendo sometió un decreto que dice que aquí no se aplica lo que es trabajo forzoso, que esa fue la excusa que tomó Donald Trump ahora para implementar los nuevos aranceles. Si ustedes sabían que esa medida venía, no debieron de esperar lo último para aplicar ese decreto. Incluso pudieron haber hecho una ley en el Congreso, porque cuando ellos quieren una ley, ellos son diligentes, la aprueban en menos de una semana, como aprobaron el paquete fiscal que lo hicieron en menos de una semana, algo nunca visto. Entonces esperaron lo último para aprobar un decreto impidiendo de que el trabajo forzoso aquí. O sea, que han sido hasta poco diligentes en esa parte. Así es. Bueno, uno ha visto que, por ejemplo, y usted que ha manejado la parte pública, nos dirá, ¿cuál es la gran diferencia? Porque vemos que instituciones como la DGI, Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas, son instituciones que se han modernizado bastante, que han evolucionado, pero todas las demás instituciones aquí se han quedado como rezagadas. Solamente vemos aquí evolución, modernización y facilidad en las instituciones que son para pagar dinero, o más bien para que el gobierno recaude dinero. Y no lo hemos visto solamente en este gobierno, porque Aduanas siempre ha mantenido esa modernidad desde la gestión de los gobiernos pasados. ¿Por qué se da eso? Porque no tenemos, por ejemplo, esa misma tecnología en
en pasaporte, en el Intran. Aquí estamos obsoletos en muchísimas instituciones, en educación, en salud. Para usted también hemos dado algunos pasitos de avance, por ejemplo, en el tema del registro civil, pero estamos, en comparación con estas instituciones, estamos en la obsolescencia con respecto a otras. Bueno, como tú decías, cuando nosotros entramos al gobierno en el año 2004, que entramos a aduana daba pena con la institución que era. Y hay un antes y un después del año 2004. Algo que ayudó mucho a lo que es la mejora y la tecnificación de esas instituciones y el uso de la tecnología para facilitar lo que es los trabajos y los procesos con los contribuyentes fue las leyes que le dan autonomía funcional y presupuestaria. Por ejemplo, la aduana tiene la ley que le da autonomía, que es la 226, y la DGI la 227. A partir de ahí se comenzó lo que es un proceso de modernización de las instituciones tributarias, tanto la DGI como la DGA. Incluso también cambiaron los sistemas aduaneros, cambiaron los diferentes formularios que se hacían, que eran manuales, a que se hicieran digital, y ha sido por una iniciativa, vamos a decir, institucional, muchas veces y obligatoria, porque después que entró el de rescate también obligaba a que las instituciones que tienen que ver con el comercio exterior, como la aduana, que es la que, vamos a decir, administra los procesos que tienen que ver con la aplicación de los diferentes tratados que tiene el país, tenía que modernizarse, o si no, nos iban a quedar rezagados. Por otro lado, hemos visto que no hay una política del Estado en sí, no solamente desde el gobierno, de modernizar las diferentes instituciones públicas para que los contribuyentes puedan tener, o los usuarios puedan tener un mejor servicio. Y eso lo vemos como una debilidad, porque ya estamos en estos tiempos que hay que usar la tecnología, ahora con la inteligencia artificial también, que tienen que irse implementando para que los usuarios puedan tener un servicio más ágil, rápido y más barato, y con más seguridad también. Perfecto, pero caramba, no se dan las demás instituciones, ¿por qué? Tuvimos un avance en lo que es pasaporte y en este gobierno echó para atrás, porque usted anteriormente, vamos a decir, vía online, usted podía solicitar una cita o un pasaporte de 24 horas, y usted iba, no tenía que durar el tiempo que tenía que durar ahora en fila. O sea, que retrocedimos en esa parte. Claro. En vez de avanzar, retrocedimos. No, estamos en pandemia. Está operando como mismo operó en pandemia, se quedó así establecido. O sea, que no hay muchos aspectos y muchas cosas que no se le dio la continuidad que tenía que dar, sino que hemos retrocedido. ¿Tú me entiendes? Entonces eso no está bien. Porque si usted llega a una administración, usted lo que tiene que hacer es avanzar lo que usted encontró. Si usted encontró algo bien, trate de mejorarlo, porque siempre, como dicen los japoneses, el proceso de mejora continua. Siempre hay espacio para poder mejorar. Pero si usted lo que viene es a echarlo para atrás, a sacar personas que fueron capacitadas, preparadas para dar un buen servicio, y usted viene y lo saca y pone a cualquiera que no tiene preparación, ese servicio se va a deteriorar, como ha sucedido en la mayoría de las instituciones públicas. Ese es mi parecer que tengo sobre Bien. eso. Bueno, mira, aquí dijiste en el clavo ahorita con lo de las recaudaciones, porque vi al administrativo nuestro de San Pedro de Macorís, que está en aduana, Nelson Arroyo, van a gloriarse de las entradas y las recaudaciones. Digo yo, claro, pues sí, si los barcos están haciendo fila en la plataforma de San Pedro, que deben de pagarnos alguito por eso, esperando turno para entrar a depositar. Entonces, así cualquiera recauda. No es cuestión de administración, sino es por el flujo que está llegando. Eso es bueno aclararlo, porque aquí nosotros nos quedamos siempre con la última palabra de que diga la persona. Pero suceden, así mismo como en la entrada y la problemática de los recursos que entran por aduana, hay otras cosas, debilidades que están afectando al país. Porque, por ejemplo, aquí se quedaron los equipos de investigación, de láser, de todas esas cosas, y más sin embargo ahora entra más porquería por aduana que antes. Eso deben de ponerlo también acorde. Entonces, yo diría, ¿qué usted considera que le falta, por ejemplo, al sistema aduanal dominicano para actualizarse a la perfección mundial? Bueno, ¿qué te diría? Hay que, como te decía ahorita, hay que seguir implementando lo que es la tecnología en los procesos. Eso nunca se termina porque viene un proceso, los procesos son cambiantes, la tecnología es cambiante. Entonces, si queremos tener una aduana que vaya a la par de las mejores aduanas del mundo, hay que irla actualizando según vayan saliendo
equipos tecnológicos que se puedan adherir a los procesos aduaneros. Otra cosa que es sumamente importante, la preparación del personal. Si tú no preparas tu personal, tú no vas a poder tener instituciones eficientes. Por ejemplo, la aduana, en el caso mío, la aduana me ayudó a prepararme. Mi carrera fue auspiciada por aduana, cuando estaba el licenciado Miguel Coco Guerrero, que yo diría que ese es el padre de la aduana moderna. Sí, ese es el hombre que sabe. Tanto la licenciatura como una maestría también. Pero este gobierno llegó y no valoró nada de eso. Que el Estado invirtió, no el PLD, no, el Estado. Y nos sacaron. No estoy queriendo decir eso, sino para poner un ejemplo, lo estoy poniendo conmigo. Claro. Y a la persona que pusieron en mi posición en estos días fue que estaba presentando tesis. Bueno, pero que lo que pasa también es que yo entiendo que en parte que hay algo que nosotros los dominicanos todavía no hemos terminado de entender, que hay que darle oportunidad también a otros más que se desarrollen en ese mismo cargo y en ese mismo puesto. Esperemos que el que esté ahí también tenga la misma oportunidad que tuvo usted de desarrollarse. Hay algo que yo vi los otros días que nosotros estuvimos criticando. Se escucha un poquito raro el micrófono, ¿cierto? ¿Por qué se hizo una noticia como una celebración y como una bienvenida de que se estaba implementando los pagos vía tarjeta por primera vez en aduana, que antes no se hacía? Entonces, para una institución que tiene tanto tiempo y que es una institución que genera tanto dinero, que entra y sale, ¿por qué en esta gestión es que se logra hacer ese pago? ¿Por qué era complicado antes? Bueno, te puedo explicar. Con relación a lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo. Hay que permitirle que las demás personas se desarrollen, que tengan oportunidades. Totalmente de acuerdo. Yo soy una persona que me gusta lo que es la preparación en la gente, la educación. Soy amante de eso, porque los pueblos se pueden desarrollar mediante educación. ¿Entiendes? O sea, no nos ponemos a eso. Yo hice una referencia, un caso que pasó conmigo, y los gobiernos anteriores, a los técnicos que eran de carrera y técnicos que preparaban, le daban la oportunidad de que siguieran, porque es un servicio al país, no a un partido. A eso era que me refería. Si ellos tienen sus técnicos, lo preparan bien y llega otra administración y están haciendo su trabajo y fueron preparados para dar un servicio al Estado, al país, a los usuarios, tienen la oportunidad de quedarse, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo. Con relación a lo que te dice, la implementación del pago por tarjeta, no sé si usted al inicio, cuando estaba diciendo, yo reconocí algunos avances que se han venido dando en esta administración, sí. Porque una continuidad de Estado. Como yo decía, si usted encuentra un proceso que es bueno, y usted lo puede mejorar, mejórelo. Si encontró uno que no va, que se puede mejorar, continúe mejorando o implemente algo nuevo. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso yo te dije que nosotros cuando llegamos, creamos la ley que le da autonomía a la aduana, le dimos presupuesto autónomo, que no tenía que depender del gobierno central. Creamos lo que es un nuevo sistema, el Sistema Integrado de Gestión Aduanera, SIGA, que no lo tenía. Usted tenía que ir a llenar procesos a mano. Sacamos lo que es el asunto de la intervención de la persona para que usted lo hiciera desde su casa. Y mientras menos intervención tiene el empleado público, mucho más diáfanos son los procesos y más rápido. Creamos lo que es la Declaración Única Aduanera, que es el DUA, tanto de importación como de exportación. Todo eso son procesos de avance. Implementamos diferentes procesos, muchos. Yo te puedo pasar las horas que dura el programa y decirte, o sea, al gobierno le correspondió implementar eso y eso es bueno. Lo felicitamos. No, yo digo en el sentido de que si no era como una brecha de que si se hacía pago en efectivos y no en tarjeta, es más fácil, por ejemplo, claro, no sé, remanente. Exacto, que ahora que se implementen aduana pagos vía tarjeta de crédito, limita ciertos manejos. No, y ahí tú te das cuenta de la obsolescencia del Estado. Claro. Porque hay muchas instituciones, por ejemplo, en el registro civil usted no puede pagar con tarjeta. Sí, exacto. Tú no puedes sacar un acta de nacimiento con tarjeta. Necesariamente tienes que ir con tu efectivo. Permíteme hacer una aclarando a ella. Yo entiendo lo que tú dices, que cuando hay procesos, como yo te decía, que se debió cuando tú pero es que la aduana, déjame decirte, la aduana tú pagas online. La aduana te lo permite y él lo sabe porque ella ha trabajado en proceso aduanal a través de token y todo eso. Tú puedes pero pagar ahora. No. O sea, ¿desde cuántos años se pagaba con hace mucho. Tú puedes pagar, incluso la aduana, hay una política institucional que tú no puedes pagar más de 5,000 pesos que no sea con un cheque certificado.
y él me puede corregir. Sí, pero vamos a hacer en ese sentido. Lo Si que- tú mira, vas, es malo que ellos permíteme aclararte. movían en efectivo, porque tú ibas No, físico y resolvías. no, ¿Qué es lo no. que se movía? Porque se no, va nunca, virtual. nunca. Cuando No. tú puedes buscar las estadísticas, y por eso te acabo de decir, tú no puedes pagar más de 5,000 pesos a aduana si no es a través de un cheque certificado. Cuando tú emites un cheque certificado es control. Más de 5,000 pesos en efectivo. ¿Tú sabes para qué son esos procesos que implementaron ahora con el pago de la tarjeta? Es para las personas que buscan paqueticos y cosas, que tengan más facilidad. Porque los grandes contribuyentes o importadores recurrentes pagan online. No pagan mediante dique efectivo, no. Transferencias. Eso se eliminó. La aduana en eso avanzamos muchísimo en los pasados 16 años. Eso es así. Tú podías pagar online, tú tenías un token que tú pagabas con tu banco, en cualquiera de los bancos del sistema, bancos comerciales, del sistema financiero dominicano. La aduana tiene acuerdo con eso, de que tú puedes hacer tu pago desde cualquier banco de eso, para agilizar los procesos y transparentar todavía mucho más los pagos en la institución. Mira, hay una inquietud que yo tengo de hace tiempo, como usted es experto en aduana. Yo quisiera saber si usted tiene conocimiento de cómo... No es perdón si por lo menos tiene conocimiento. Pero tiene más que nosotros aquí. Mira, yo quería saber, porque San Pedro tiene otro puerto internacional, y ese puerto tiene una aduana. Y yo... ¿Conoce usted el mecanismo y la funcionalidad de esa aduana que ni los macorizanos saben que existe esa aduana en Coastal Dominicana? Sí, bueno, yo tengo conocimiento porque, como le decía al señor Sosa, yo junto con el administrador que fue el primer administrador, el señor Carlos Rivera, tú lo conoces, y yo que fui su administrador técnico en esa aduana, fuimos los primeros. Es un puerto internacional, se llama Puerto La Cana, así que se llama. Tienes una administración aduanera, pero está prácticamente dirigido a lo que es el manejo de lo que es combustible, tanto combustibles gaseosos como líquidos. Ese es el Puerto La Cana en Coastal. Okay. Sí, ahí hay otras instituciones que interactúan ahí. Tiene todo su proceso que lleva una administración, tanto lo que es agricultura, migración, se le hacen sus procesos. Lo único es que como un puerto, vamos a decir, con una administración que está dentro de unas instalaciones privadas, como se maneja solamente una tipología de mercancía, es menos, y esa empresa es un poquito... Ahí no se baja ningún paquete, ahí lo que se ponen y se conectan por tubería, son la mayoría de es por tubería. Sí, puede porque una aduana, vamos a decir, un puerto internacional, si hay un barco que necesita sacar o desmontar por ahí una mercancía o una pieza que tiene que mandar a reparar, lo puede hacer, pero tiene que ser con la inspección y el acompañamiento de aduana en sí, principalmente. Se pueden dar procesos. Si en lo adelante tienen la posibilidad de ampliar eso a operaciones comerciales de otro tipo de mercancía, también lo pudieran hacer. Solamente habría que hacer las adecuaciones necesarias y se le puede dar marcha para adelante eso. Que hay una zona grande que se puede seguir explotando ahí. Sí, no, indiscutible, y que también estos legisladores de San Pedro de Macorís, que no abogan por nada bueno, no conocen tampoco que hay una ley que declara Puerto Libre a San Pedro de Macorís, un área de Puerto Libre por ley que tenemos, que eso era para rehabilitar la economía de San Pedro cuando se hizo esta ley, y que contó con el apoyo y respaldo de todos los legisladores de ese entonces. Y más sin embargo, eso se queda ahí muerto porque no sé por qué es lo que pasa. Sí, si se hubiera logrado la instalación, que en esos tiempos que usted dice, yo creo que el puerto que se instaló en Caucedo era supuestamente aquí, se iba a hacer el multimodal. Hubiera dinamizado fuertemente la economía de San Pedro de Macorís, porque que las operaciones de puerto generan un dinamismo económico sumamente importante y se crea lo que le llaman en una concatenación de procesos que dinamiza totalmente los diferentes renglones económicos. Sí, Boca Chica no fue lo mismo. No ha sido lo mismo. Y No, sigue en expansión. Pero que esto iba a ser grande, y por eso a veces yo difiero de algunos pensadores políticos, porque mira, la idea magistral de Danilo, establecer las relaciones con China, era para China, uno de los puntos fundamentales era que China iba a tomar la República Dominicana como plataforma de abastecimiento para el mundo. Significa que todos los grandes transatlánticos chinos de carga iban a establecer puertos a habilitar puertos para tener carga disponible en Dominicana y transferirla al país que la requiriera en el corto tiempo. Desde aquí, porque el punto geográfico de donde más cerca le queda todo.
Sí, estamos estratégicamente, gracias a Dios, bien ubicados. Incluso se hablaba del puerto de Manzanillo, que es un puerto natural, un puerto que tiene profundidades para buques, lo que le llaman los buques post-Panamá, que son buques extremadamente grandes que necesitan profundidades de más de 15 metros. Entonces, la bahía de Manzanillo tiene esa característica naturalmente. Es un puerto que te puede recibir buques post-Panamá que tienen o sea, que pueden entrar porque naturalmente tiene profundidades para eso. A propósito de profundidad, el puerto, la profundidad que manejamos nosotros aquí en el puerto, nos permite tener lo que se ha venido planteando del ferry que va a estar interconectando a Puerto Rico y San Pedro de Macorís. Sí, yo creo que sí, porque el puerto de aquí de San Pedro creo que maneja unos 7.5 metros. Y ese tipo de barcos son unos barcos que le llaman, que son como tipo batea, que son más anchos hacia abajo, lo que te tiene, o sea, cala menos que un barco de eso de quilla profunda. Eso creo que sí puede, y ayudaría también a hacer un pequeño dragueo o algo que se le pueda hacer, pero puede entrar ahí porque esos buques no calan tanto. Y la profundidad que maneja ahora mismo el puerto de San Pedro estaría hábil para recibir ese tipo de buques. Son puertos que le llaman como tipo batea, que son más anchos, no calan tanto. Perfecto. Bueno, vamos a salir de la parte técnica, vamos a entrar un poco a la parte sociopolítica. Sé que es un dirigente político por demás también. Hemos visto cómo República Dominicana, y creo que este pueblo más, usted me dirá en ese sentido, está como rezagado económicamente, y hemos visto que prácticamente la economía está paralizada. A todo el mundo le hace falta dinero. Leíamos un titular que, por ejemplo, se adeudan más de 129 mil millones en tarjetas. Aparte de eso, vemos que la dinámica del comercio no está tan movida como en otros momentos. Y más aquí en San Pedro de Macorís. ¿A qué se debe esta inercia económica que tenemos en este momento? Bueno, qué bueno que tú tocaste ese tema, porque ayer estaba viendo a un miembro de la Fundación Juan Bosch y que trabajan conjuntamente con la UAS haciendo análisis y estudios de índoles sociales, por ejemplo, el asunto de los pagos sobre salarios a los empleados. Ayer ellos presentaron uno sobre el endeudamiento por tarjeta y me llamó mucho la atención. Porque eso te quiere decir es que la gente se viene financiando cada vez más porque el dinero que está cobrando por sus trabajos o por cualquier negocio que tenga no le está dando para poder comprar los alimentos o otros bienes y servicios. Dice él que ha aumentado más de un 200% el endeudamiento por tarjeta de crédito. Incluso la superintendencia, son informaciones de la superintendencia de banco. La superintendencia el año pasado salió, no sé si ustedes vieron que hubo un aumento de la morosidad de los tarjetas ambientes, que ha aumentado más de un 47%. ¿Qué te quiere decir eso? Que hay mucha gente que ni mínimo están pudiendo pagar, porque tiene que financiarse con la tarjeta para poder llegar a fin de mes. Entonces se va creando una burbuja, porque cuando tú te metes uno puede pagar el total de lo que tú consumes, se va creando esa burbuja, y tú te vas enredando. Es como va el endeudamiento del país también, que se va cada vez más, el déficit que tiene el gobierno se hace más grande, pero el aumento es proporcionado de los gastos corrientes, que no es lo mismo cuando se gasta en gasto de capital, que el gasto de capital te ayuda a dinamizar la economía. Te voy a poner un ejemplo que ha pasado aquí. El remozamiento de la playa del Faro es una inversión de capital. Todo ese entorno que está por ahí se está beneficiando de eso. Sí, es así. ¿Usted me entiende? Tú voy a agarrar ese dinero entonces, en vez de invertirlo en la playa del Faro, tú se lo das a cualquier persona, no voy a decir compañerito, a cualquiera que tú se lo des en una ayuda de esto, le pones una pensión de esto, una cosa. No iba a haber ese dinamismo, pero tú agarraste esos recursos, lo invertiste ahí, se beneficia a todo el mundo y la gente crea cosas, se benefician los pequeños negocios que hay por ahí. Y tú no lo acostumbras a mendigar, que eso es lo que se está haciendo y eso no es bueno para el desarrollo de un país. Que la gente se acostumbra a que tengan que darle las cosas, a mendigar cosas, no. A la gente hay que ayudarlo a que pueda, como dicen los chinos, no me dé el pescado, enséñame a pescarlo. ¿Me entiendes? Eso es lo que hay que hacer, enseñar a la gente, ayudarlo a que puedan desarrollar, a que puedan emprender, a que el gobierno ayude a que el sector privado genere empleo de calidad, que paguen mejor, para que la gente no tenga que depender de una ayudita, que no tengan que ir al comedor a comer. ¿Me entiendes?
Eso es lo que yo aspiro como ciudadano y eso es lo que yo quiero ver. Porque yo veo, por ejemplo, otros países que en los años 60 tenían condiciones económicas peores que las de nosotros y hoy en día son potencia. Te voy a poner un ejemplo, Singapur. Hay unos videos por ahí en YouTube que ustedes lo pueden ver y eso da pena. Pero ellos decidieron, no, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a desarrollar. Sí, lo de Singapur es otro level. ¿Me entiendes? Porque Singapur tuvo que desde cero empezar. Claro. Romper esa cultura de corrupción desde cero. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? No, pero aquí me preocupa más lo que está ocurriendo y lo veo en San Pedro de Macorís, considero que es el país, porque a la llegada de este gobierno, el año pasado, al mes de marzo, ¿De este año? de este año se había contabilizado el cierre de 19,000 empresas en la República Dominicana. Oye, recuerden este dato, al mes de marzo de este año se había registrado por los estamentos gubernamentales el cierre de 19,000 empresas. Entonces, el dato que me preocupa es, porque lo estoy viendo, lo estoy analizando y creo que va a ocurrir algo si no toman medidas de poner el circulante, hacer lo que tiene que hacer, circular. San Pedro de Macorís ha tenido un super crecimiento en megatiendas y megaestructuras para los usuarios, pero yo he estado paseándome y andando por cada uno de esos comercios y estoy asustado porque los pasillos están vacíos. Voy a la megatienda china, la más grande, hay más empleados que comprando. Voy a los últimos de Aprecio 2, esas son las dos últimas, y veo que los empleados y la gente que compran son la misma cantidad. Y yo, algo grande va a ocurrir aquí, porque eso está creando un déficit que va a dar un reventón, y sabe, como dice la burbuja, va a reventar. Sí, es una palabra muy técnica lo que te dice. Y yo mismo a veces en mi casa me pongo a pensar, porque todo tiene un momento, todo inicia, todo termina. Hay una información que suministra el Banco Central que se llama el IMAI, el índice mensual de actividad económica. Se pueden buscar, cualquiera lo puede buscar. Ahí él te detalla los diferentes sectores que componen el PIB. El sector comercio es uno de los más importantes. Y ese sector a cierre de junio, el último reporte que pude ver, no está creciendo al potencial de él. ¿Qué te quiere decir eso? Es que el sector comercio está un poco rezagado, lo que te dice. ¿Me entiendes? ¿Qué mejoró en ese sector? Por ejemplo, la parte de construcción, que es sumamente importante para el desenvolvimiento económico. ¿Y por qué mejoró? Lo que veníamos hablando ahorita, el asunto de un Estado que sea ágil, que sea rápido, que funcione rápido. Los permisos no se estaban otorgando en el Ministerio de la Vivienda. Y hubo que esperar un llamado del empresario Manuel Estrella, que lo hizo este año. Sí, lo recuerdo. En la Feria de España de Turismo. Le tuvo que hacer un llamado ahí enérgico, que hubieron de gente que decía, pero se está alejando del gobierno, y yo, ¿qué? Ya le están sacando los pies. No, porque era un empresario del sector construcción, que tiene inversión aquí en San Pedro. Tiene Cemento Panam, y valga la promoción, me disculpan, y tiene ahora una empresa nueva que instaló de producción de varilla, ahí mismo en Cotiel, pertenece a la provincia de San Pedro. Y él siente eso, porque él suple cemento, suple agregado, suple de todo y construye. Y dijo, hay que mejorar el asunto de los permisos, están dando demasiado brega. ¿Sabes cuánto aumentó eso? La otorgación al cierre de junio. Casi un 80%. De 500 y pico que se otorgaron del 1 de enero al 30 de junio del año pasado, a casi 900 permisos. Claro. O sea, había una retranca, había un cuello de botella ahí. Entonces, eso son de las cosas. Otra cosa que mejoró un poquito, el asunto hablan del asunto de la exportación, pero echan de lado que una parte importante de eso se debe al aumento del oro. Que cuando tú lo ves en un conjunto, es exportación todo. Pero cuando tú lo segregas, la mayor proporción del aumento de las exportaciones se debe al aumento del oro. Porque este gobierno dice, cuando se le cuestiona el asunto del bajo crecimiento de la economía, del año 2013 al 2019 la economía creció en promedio casi 6 puntos por ciento en promedio. Tú sacas del 20 hacia acá como 3.4, 3.5. Cuando tú llevas eso 1%, ha sido un decrecimiento de menos de un 40% más de lo que crecía. Eso es mucho para una economía. Pero, ¿qué pasa exactamente con San Pedro de Macorís? Porque si uno va a otros pueblos, como es el caso de Romana, Higüey, solamente en el tránsito
y en la cantidad de personas que hay en los negocios y en la cantidad de negocios uno percibe mayor dinamismo. Pero San Pedro de Macorís, como bien apuntaba Carlos, ha venido se siente como más rezagado que otros pueblos. ¿Qué es lo que realmente ha pasado económicamente en San Pedro de Macorís que está pasando esto? Mira, por ejemplo, San Pedro de Macorís viene vamos a decir, una reconversión de sus procesos productivos industriales. En los años 90 nosotros teníamos un sector turístico ahí de más hoteles y eso. Ahora se ha venido cambiando a turismo inmobiliario, por ejemplo. Hubo una transformación del sector zona franca también muy importante. Y el asunto de los procesos sobre los ingenios. Y yo he comparado, por ejemplo, la economía con un proceso de salud. Usted puede estar bien y en un momento dado le puede dar cualquier trastorno de eso que le deja hasta secuelas. La economía es eso. Usted está en bonanza, usted cae, el levantarse de ahí es un poco tortuoso, es más lento el proceso. Pero también he visto algo que pasa aquí y yo me pregunto, y tú tienes mucho conocimiento porque tú también tenías una vez un proyecto de que San Pedro se uniera. Yo llegué ahí hasta la UCE, muy bonito, muy importante. Pero San Pedro tiene un problema, que es que no nos unimos para demandar cosas que sean para la provincia, para los municipios. Nos da brega eso. Así es. ¿Tú me entiendes? Entonces, por ejemplo, tú ves en La Romana, que tiene Senda Romana, que es un coloso, tiene casa de campo, tiene otras cosas ahí. Y también ayuda que, por ejemplo, en La Romana es un pueblo más pequeño que nosotros. Está prácticamente, los municipios están juntos, son como si fuera sectores, pero tú, por ejemplo, Los Llanos está lejísimo de aquí. Sí. Tú tienes que trasladarte, también eso imposibilita también un poco que la dinámica económica sea mucho más activa. Pero veo algunas cositas que se están dando en San Pedro, pero hace falta eso, el asunto de que nosotros, todas las fuerzas vivas, las fuerzas dominantes, tanto política, económica, religiosa, nos unamos y hagamos demandas al gobierno, los empresarios, como hacen en Santiago. Y yo le tengo una envidia positiva a Santiago. Santiago se une y demanda y analiza las obras que requiere la ciudad. No, nosotros requerimos esto y el gobierno tiene que hacer lo que ellos requieran. No lo que se le antoja a un funcionario, es lo que ellos digan. Por eso yo valoro mucho. Y aquí vino el señor Fonder, que es uno de los que preside una de las organizaciones fuertes en eso, que vino y dio una charla aquí en la UCE. No sé si tú pudiste participar. Y me llamó la atención, me sentí un poquito más animado. Concho, vamos a dar. Y no, eso se quedó así. Solamente se quedó en una presentación de ese señor ahí. Y no copiamos lo positivo. Lo mismo manifestó Manuel Estrella, que también venía de una conferencia. Sí, yo participé Yo también. fui a esa, la de Manuel, Sí. y recuerdo que lo que más me impregnó fue cuando él dijo, ustedes saben una cosa, nosotros, nuestro pueblo, no nos perdonamos cuando alguien como que abandona el pueblo. Por ejemplo, yo tengo que dormir en Santiago todos los días. Yo tengo que dormir en Santiago. Sí. Es importante. Están en su Y él no pueblo. es de Santiago, ¿no sabía? No, él es de Salcedo. Sí, porque Él no es santiaguero nativo, él es de Salcedo. dice porque él no va a romper ese vínculo de la unidad. Y fulano está, sí, no, llámalo. No, aquí se van y duran. No, y hubo otra expresión de él que me impactó a mí. Me dice, cuando alguien de nosotros, de los empresarios, tiene un proyecto, yo llamo a clase, yo llamo a capellán, yo llamo a García, el presidente del grupo Linda. Digo, mira, tengo este plan. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú opinas de esto? ¿Me puedes acompañar? Por aquí vemos una individualidad en todo, lamentablemente. Sí. Tú ves, por ejemplo, los comercios de ahí, de las tiendas tradicionales de aquí, cuando llueve. ¿Usted ha oído algún tipo, alguna asociación de esas, que ni asociaciones creo que tienen, de hacer una rueda de prensa y convocar a los medios de comunicación? Necesitamos un drenaje pluvial. Esto hay que resolver. ¿Tú me entiendes? No lo hay. Y si ellos son los que pueden llegar a ese tipo de gente, que son los que pueden aglutinar a la ciudadanía, nosotros, aunque tengamos la voluntad, no lo vamos a poder hacer. Porque tiene que ser desde arriba hasta abajo, que ellos sean los que llamen a que nos unamos todos para demandar las obras que San Pedro de Macorís necesita, porque por aquí el proceso de industrialización comenzó por San Pedro de Macorís. Nosotros somos pioneros, por ejemplo, BIR, que hoy se llama Rani, inició aquí, esa naviera, que es la segunda más grande, la naviera Rani. Codetel inició por aquí, fue. Primer hidropuerto, ahí, al lado de Fermosel. El primer hipódromo, primer edificio de esto. No, todo lo tenemos que hay, todo, aquí llegó pero primero. no amamos nuestro pueblo, yo he dicho, no amamos nuestro pueblo.
Usted ve cualquiera que se va tomando una botellita de agua y la tira. No puede ser. Vamos a modificar todo eso. Vamos a traer turismo para acá. ¿Pero qué le vamos a brindar si traemos el turismo? Así Un es. parque que lo que parece como si estuviera era en Arizona, en ese desierto, en el desierto de Arizona, porque ni grama tiene. Mira, otra cosa que manifestó Manuel Estrella es que San Pedro de Macorís, en comparación con Santiago, tiene muchísimas cosas Estratégica, sí. estratégicas La ubicación de por sí. que nos dan Tenemos nos puertos. dan supremacía por encima de ellos. Electricidad en abundancia. Tenemos mar, electricidad en abundancia, puertos, tenemos 2 ríos De los más grandes de del los más país. grandes Sí, es así. y Tenemos 2 puertos internacionales. sí, Tenemos espacio muchísimas donde cosas. poder seguir creciendo. Tenemos la cercanía al principal puerto de Centroamérica y el Caribe, que es el puerto Caucedo. Cercanía con uno de los principales aeropuertos de aquí, el Internacional de las Américas, con 2 aeropuertos aquí al este, Punta Cana y el puerto de la Romana, el muelle de Boca Chica. Tenemos de todo. Sí, hay muchísimas cosas y muchísimas tierras Tenemos fértiles terreno. también, sí. Tenemos terreno Así. donde se pueda hacer centro logístico, que está tanto de moda, que desde el gobierno pasado se comenzó y este gobierno le ha dado continuidad con la creación de la ley de centro logístico. Pero en el gobierno de Danilo Medina fue que se dio el primer decreto para crear el primer centro logístico, que fue el centro logístico Caucedo, y el decreto para crear el centro logístico que funciona aquí en el puerto de La Cana también. ¿Me entiendes? Perfecto. Licenciado, hemos visto como, por ejemplo, no sé si esto está bien o está mal, pero por parte de la alcaldía se ha tratado de dar una proliferación, vamos a llamarle así, de negocios, de emprendimientos, principalmente en el área del malecón. Uh-huh. ¿Ayuda esto realmente o mutila los demás negocios? Bueno, siempre que se emprendan cosas, yo estaría de acuerdo. Ahora hay que ver cómo se van a hacer. Porque quisieron mutilar o lo mutilaron el parquecito de los niños para instalar unas casetas ahí. Sí, eso fue. Entonces yo lo ataqué por la radio, yo hablé sobre eso. Lo que deberían de hacer es modernizar esa estructura para que nuestros niños puedan ir y tener un espacio de ellos poderse divertir. No mutilarlo, porque está abandonado, lamentablemente. Y sacaron un patronato que había ahí. Lo sacaron. Ahora, tú lo sacas y tú lo mejoras, está bien, no hay problema. Pero tú lo sacas y desmejoras eso, yo no estaría de acuerdo. Ahora, sí estoy de acuerdo con los emprendimientos, pero que sea organizado, que sea planificado. Que no sea para ponerlo a obstruir una acera, una cosa. No. Pero se dio el caso en San Pedro así mismo con los coqueros, se armó un desorden y su desorden madre total. porque estaban desorganizados. Entonces, en el desorden hay gente que se beneficia, pero en el orden nos beneficiamos la mayoría. Es así, en el desorden hay gente que se... ¿Usted cree que en Haití, por ejemplo, que están en esa banda y todo eso, no hay gente que se están beneficiando de eso? Sí, Los que viven obviamente. cobrando peaje en la carretera de esa banda se están beneficiando, pero la mayoría del pueblo haitiano no se beneficia. Entonces en el desorden hay gente que se beneficia, pero cuando hay orden se beneficia la mayoría, y hacia eso que tenemos que caminar. Licenciado, ya en la parte final, vemos a la oposición como... ¿Cómo no? Vemos la oposición totalmente nula, lenta. Aquí los que están haciendo oposición son prácticamente los comunicadores. La oposición no está presentando, y más aquí en San Pedro de Macorís, uno no vislumbra una figura municipal. Usted puede decir, bueno, este va a ser el candidato a la alcaldía, o este se perfila como un buen candidato a la regiduría. Vemos a la oposición mermada. ¿Qué es lo que está pasando? Y sabemos que los partidos existen, están sus dirigentes ahí, pero los vemos como lentos. Tienes razón en eso. Incluso yo he cuestionado también a la dirigencia de mi partido y lo veo que hay 2 o 3 dirigentes nada más que llaman a los medios de comunicación. Entre eso está el señor Pedro Mota, que lo reconozco, el señor Noli Espinosa, que siempre es un comunitario también, pero un dirigente político y siempre llama y habla. Pero yo he demandado eso, que tiene que tener más presencia los dirigentes que son, valga la redundancia, son los que dirigen, tienen que tener más responsabilidad, tienen que tomar lo que es el mando, y más que ya se está entrando a procesos ya preelectorales. Entonces vemos que hay deficiencia con eso. A nivel nacional yo veo, por ejemplo, todos los lunes el PLD tiene lo que es una rueda de prensa, planteando sobre un tema específico, llamando la atención y dando ideas y haciendo aporte para que se puedan tomar los correctivos del lugar. Pero también
hay algo que se adolece aquí, es que el partido de gobierno, cuando estaba en la oposición, como usted decía, se oponía a todo. Y insultaba, llamaba de todo, que ahora incluso ellos han querido modificar mediante leyes, taparle la boca a la gente. Ahora no se puede decir. Le decían ladrones a todo el mundo, no importaba quién fuera, no importaba si tenía familia, si tenía hijos. Y ahora ellos, porque usted cuestiona cualquier gasto mal usado de los recursos públicos, fácilmente te pueden mandar un alguacil, una cosa, o citándote para algo, ¿usted me entiende? Entonces, hay que seguir, hay que forzar lo que es el asunto de la oposición, por una oposición coherente, una oposición responsable, una oposición que no sea para maltratar verbalmente a la gente, como ellos lo hacían, que le llamaban ladrones a todo el mundo, hasta en el mismo Congreso. Pues ahí están los videos, pero es importante el asunto de las redes sociales y la online, que las cosas se quedan guardadas. Como Faride vivía diciendo con relación cuando se tomaban préstamos para invertirlo en obra. Como el señor mismo Paliza, que decía, ¿cuánto abuso con los aumentos de los combustibles? Y este es un gobierno que no tiene ni palabra, porque antes de la aprobación de la ley para enfrentar la crisis, dijeron que en 90 días no iban a aumentar los precios, que solamente lo iban a aumentar si el valor del barril subía a 95. Pero la semana pasada lo subieron y el valor de petróleo era a 75. ¿Y subieron ahora también? Ah, lo subieron de nuevo. Mira, yo no había visto la noticia. Sí, 5 combustibles subieron. Y no está en 95. O sea, es un gobierno que no cumple con lo que acuerda, con lo que se compromete con el pueblo. Es un gobierno indolente que solamente lo que persigue es buscar dinero para seguirlo derrochando. Porque si fuera para invertirlo en obra, yo dijera no, aumentenme el ITV a un 20, a un 25. Porque yo veo que están construyendo más acueductos, más alcantarillados, más escuelas, más hospitales, pero para malgastarlo, en darlo en pensiones a gente que no lo merece, que no trabajaron en el Estado. En eso no estamos de acuerdo. Por eso este gobierno ha perdido lo que es la credibilidad y no tiene calidad moral para seguir exigiendo recursos al país. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Vamos a invitarlo más adelante, que haremos un poquito más abierto de temas políticos. Hoy nos fuimos un poco más a la parte técnica. Político y económico, porque como maneja economía, se van a poner muy buenos los debates. Sí, muchas gracias por la invitación, se lo agradezco mucho y estamos aquí. Yo no era dado a hablar por los medios, pero he visto como hay tanta desinformación y este gobierno está pagando mucho dinero a su gente, pues estoy seguro que usted no tiene ninguna promoción. Tal vez, no sé si tengan, pero... no tienen. Pero ustedes ven que ellos mismos, los mismos funcionarios de ellos, los mismos dirigentes son los que están en su podcast, su programa, y le dan muchos millones. Y en los programas tradicionales, que le pagan mucho dinero para cambiarle vamos a decir, la idea a la gente, engañarlo, vamos a decir, a través de promociones falsas que se utilizan en los medios de comunicación. Perfecto. Por eso decidí conversar y hablar para que la gente pueda tener una idea un poquito más acabada y que no nos dejamos seguir engañando por un gobierno que lo que ha venido es echar todo para atrás. Que en la oposición tenía todo planeado y cuando llegó cambió el proyecto, el programa de gobierno que tenía y han hecho todo lo contrario. Que para una próxima visita aquí, que ustedes me permitan, pues vamos a hablar de esos temas entonces. Perfecto. Bueno, en la participación del licenciado Santana, quien ha estado con nosotros, y bueno, ha sido muy fructífera la conversación con usted. Más adelante lo volveremos a invitar. Muchas gracias. Señores, no hay tiempo para más. Macorís Despierta ha llegado a su fase final. Tengan un feliz fin de semana. Recuerden que hoy vamos al parador fotográfico de acá de la entrada de San Pedro a recibir nuestros atletas. Vamos a darle ese cariño que ellos se merecen. Hasta la próxima. Muy merecido.